Los saludamos nuevamente de su canal Amanecer Tierra Santa de la ciudad de Beersheba. Su hermano y amigo Saúl Salomón saluda a sus suscriptores y amigos de todo el mundo que se han suscrito ya a nuestro canal y por lo tanto son partidarios de nosotros. En el día de hoy quiero continuar con los vídeos acerca de cómo nosotros, en especial mi familia, la familia Salomón, pudimos llegar aquí a Israel, cómo supimos que éramos descendientes de judíos, cómo lo logramos comprobar. Y en el día de hoy estoy aquí sentado en un lugar muy práctico, que usted le va a dar gracias posiblemente el lugar, y le voy a explicar cómo fue que nosotros por fin logramos descubrir legalmente que éramos descendientes de la nación del pueblo de Israel. Bueno, miren, estoy en un parquecito bastante curioso. Es un parque, como usted puede ver, no hay hierba, es de tierra nada más, tierra, y hay árboles grandes. Esto es una característica de Israel, de que es el primer país en el mundo que en los últimos 50 años ha duplicado el número de árboles. No hay ningún país que haya hecho esto. Sin embargo, nuestro país lo ha hecho. Pero bueno, como le decía, estoy aquí en este bosquecito que es de arena y pinos y otro tipo de árboles, fundamentalmente palmeras de dátiles, que ya ustedes la conocen, porque he hecho varios videos por aquí. Pero quiero enseñarle algo muy particular, miren, muy curioso. Este parquecito que está aquí, estas frutas que le ven, son frutas que están hechas de cemento, ¿ves? Han sido fundidas. Y aquí la tenemos, ¿ves? Hay tomates, hay manzanas, hay rábanos. Esto es como una especie de un ají o un pimiento. Y aquí también usted lo va a ver, aquí también mira unas peras. Estas frutas son, como ustedes pueden ver, están fundidas en cemento, en concreto. Pero también, mire, quiero enseñarle este parquecito de hierro, que son ovejas y cabras que están juntas pastando, y unos pájaros también, unas aves. Mira, aquí tenemos las ovejas, aquí tenemos, ¿ve? Estas son ovejas de hierro, mire para ahí, bastante curiosa. ¿Ve? Aquí tenemos, mire, estas ovejas. Mira, aquí tenemos unas cabras, miren los tarritos, o son cabras. Usted puede ver que están hechas en cemento, en hierro. Aquí tenemos aves, algunos pajaritos también, ¿ves? Aquí los tenemos también. Es bastante curioso. Ahora bien, quería que ustedes vieran esto antes de seguir viendo el video. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, tiene la oportunidad para hacerlo, de suscribirse al canal Amanecer Tierra Santa, darnos un me gusta, apoyarnos en nuestro trabajo para que esto le pueda llegar a otra persona. Suscríbase, que no le cuesta nada tocar donde dice suscribirse y tocar la campanita para que el video le llegue siempre que subamos el video, y las notificaciones le lleguen, los avisos le lleguen, y usted pueda recibir todos estos materiales y enterarse de todo lo que sucede aquí en Israel. Bueno, en el video anterior le había dicho cómo investigando con la familia, con los vecinos, y algunas características que notamos en la finca de nuestro abuelo por parte de padre, logramos definir algunas cualidades que nuestro abuelo era judío, muchas características del movimiento de los judíos o de la raza de los judíos, independientemente de todo lo que la gente decía de él. Le dije que bueno, logramos encontrar la certificación de nacimiento, la certificación de matrimonio y el certificado de defunción. En el certificado de defunción del año 1975 decía que mi abuelo era israelí, pero en el certificado de matrimonio del año 1934 decía que era natural de Jerusalén. Estas dos características eran fáciles de entender, porque simplemente en el año 34 todavía Israel no había surgido todavía como nación, era territorio bajo el imperio del imperio británico, y por lo tanto aquí no había ninguna nación en específico. Y en el año 75, cuando le pusieron israelí a mi abuelo en el certificado de defunción, ya existía el Estado de Israel, y por lo tanto le fue puesto en este papel. Bueno, seguimos investigando. Tengo un hermano, el más pequeño, que es médico, que está aquí también en Israel con nosotros. Él cogió bastante fuerza en esto, bastante interés. Mi hermano más chiquito me llama Eliseo, y él pues
tomó mucho interés en esto y empezó a investigar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, y con amistades y con gente que trabajaban en registro y con gente que trabajaban en diferentes lugares que tenían que ver con los documentos, porque no aparecía en la documentación de mi abuelo. Se nos había dicho que mi abuelo era pequeño comerciante, es decir, era vendedor ambulante, y que en una de sus salidas, que él andaba con todos los documentos encima, fue asaltado, le robaron la maleta o el equipaje donde llevaba todos sus papeles, y nunca más pudo encontrar donde tenía todos sus documentos, como pasaporte, como fechas de bar mitzvah, como se había hecho sus ritos de su mayoría de edad, como hacen todos los jóvenes, todos los niños aquí en Israel, en este caso los que son judíos, su certificado de circuncisión y toda esta cosa, todo lo había perdido. Entonces, mi hermano investigó y hasta que pudimos dar, o pudo dar él, en este caso que fue el autor, el descubridor de este documento, descubrió que un documento que era una literal de ciudadanía, es decir, una declaración que hizo mi abuelo ante notarios, ante personas reconocidas del gobierno, hizo una declaración jurada con testigos, donde decía quién era, de dónde había salido, quién eran sus padres, dónde había nacido, cómo había llegado a Cuba, y ahí entonces sí se aclaraba que era descendiente de judíos, que había nacido a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, que había emigrado a Cuba en el año 26, que había llegado a Cuba en un barco, que se había quedado en La Habana, que se había casado, que había tenido hijos, con el pasaporte que había entrado al país y con el número del pasaporte y todas esas cosas. Y con esos documentos, bueno, ya sí logramos descubrir legalmente que éramos descendientes de judíos. Pero esto no le dimos mucha importancia, ya sabíamos legalmente que éramos judíos, pero era la época del año, hacia finales del siglo XX, por los años 90 y tantos, o principios del siglo XXI, de los años 2000, 2001 al 2003 por ahí, y entonces, pero ya teníamos esa seguridad de que éramos judíos. No le dimos validez a nuestro país porque desconocíamos que en Cuba existiera alguna sociedad judía, desconocíamos que en Cuba había un patronato hebreo, desconocíamos que en Cuba había sinagogas judías, desconocíamos todo esa organización judía. Y solo en el 2005 o 2006, cuando yo me mudo para La Habana, vemos que sí, que hay una organización judía, que hay una sociedad judía, que hay un patronato judío y que había una inmigración para Israel, o un derecho a retornar para Israel de las personas que por lo menos pudieran demostrar legalmente que tenían un abuelo judío. Yo tenía todas estas condiciones, todas estas características, cumplíamos todas estas características, tomamos la literal de ciudadanía más los certificados de defunción y certificado de nacimiento de mi abuelo, y con esto nos presentamos a la sinagoga, en este caso la llamada sinagoga sefaradí, que está en la avenida 17 en Ciudad de La Habana, muy cerca del patronato hebreo de Cuba. Ahí nos presentamos en el 2005. Aunque no fuimos aceptados directamente, hubo muchos obstáculos para que nosotros pudiéramos entrar ahí a esa sinagoga, pero bueno, fuimos aceptados ya en el año 2007, fuimos aceptados directamente, sí, tuvimos 2 años en espera de que pudiéramos ser aceptados en la sinagoga, después de muchas pruebas, de muchos interrogatorios, de muchas reuniones, de muchos análisis, aunque sí quiero aclarar una cosa. La directiva de la sinagoga fue la que tardó en aceptarnos. La comunidad allí enseguida nos aceptó. Los amigos, los ancianos, todas aquellas personas de mayores que estaban en aquella comunidad, no tengo ninguna queja para ellos. Todos los de ese tiempo fueron muy sociables con nosotros, muy allegados a nosotros. Enseguida nos hicieron ver que sí, que éramos bien acogidos en aquel lugar, aunque los líderes inclusive llegaron a señalar que el apellido Salomón no tenía que ver nada con Israel, que Salomón era un apellido árabe y que por lo tanto no teníamos que buscar nada ahí. Bueno, ahí comenzó entonces nuestras peripecias dentro de la sinagoga. Ahí pusimos los pies por primera vez dentro de una sinagoga, pusimos los pies por primera vez dentro del templo, tuvimos los primeros contactos con las personas que ya eran judías
que sí conocían de Israel, y ahí empezamos a recibir las primeras informaciones sobre el estado actual de Israel, sobre el país de Israel y las posibilidades que teníamos de venir para este país. Bueno, seguiremos con nuestros videos sobre esta historia nuestra de cómo logramos llegar aquí a Israel, cómo hicimos validar nuestros documentos, cómo hicimos validar nuestros papeles, cómo en este caso yo, que fui el primero, con mi familia, Saúl Salomón y mi esposa Noraida y mis dos hijos, Obed, el mayor, y Saúl David, que es el más pequeño. Esto quiero que sepa una cosa, este nombre de Saúl David y Obed fue lo que más le llamó la atención a ellos. Y que cuando yo empecé a darle nombre de la familia, todos eran, mi abuelo se llamaba Jaime, mi papá se llamaba Ezequiel, tenía tíos que se llamaba Saín, tía que se llamaba Siona, tía que se llamaba Sara, tío que se llamaba Josué, hermanos que se llamaban Samuel, hermanos que se llamaban Eliseo, hermanos que se llamaban Elizabeth, hermanos que se llamaban Ana, hermana que se llamaba... Todos estos nombres le dio como base de que nosotros por alguna razón teníamos alguna relación. Aunque no nos querían creer, teníamos una relación directa con la raza judía y con el pueblo de Israel. Bueno, esto será para el próximo vídeo. Dios los bendiga en este día. Este es el segundo vídeo de esta serie. Vamos a hacer varios vídeos. Pero bueno, en el día de hoy vamos a quedarnos aquí en nuestra entrada a la sinagoga y nuestra vida en la sinagoga. La vamos a ver en el segundo vídeo hasta nuestra salida desde Cuba para acá, para el país y nuestra estancia aquí en el país de Israel. Dios lo bendiga a todos en este día nuevamente. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, denle el me gusta y haga posible que nuestro canal siga subiendo. Apoye el trabajo de esta persona, que no lo hacemos con ánimo de lucro, no tenemos ningún deseo de recibir dinero y no lo hacemos para recibir dinero, pero sí lo hacemos para que las personas reciban toda la información. Si a alguien le puede servir después, él también puede sentirse inspirado y pueda luchar también por venir y hacer valer sus datos de judío y pueda presentarse también y pueda ser aliado para Israel y venir a vivir a este maravilloso país. Que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob lo alcance usted donde quiera que usted se encuentre en este día, y apoye nuestro canal y suscríbase para que se pueda enterar completamente de la historia nuestra, como es la historia de miles de personas que han hecho aliá y han venido para Israel, que también puede ser la suya también en este día. Dios los bendiga y nos vemos en próximos vídeos.